Y ahora, como hacemos cada 2 semanas, los miércoles, nos vamos a nuestra tertulia de humanidades, que se hace posible gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza, cuyo representante, Juan Aguirre, arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Félix. Hoy nos ha preparado un tema a nuestra medida. Me explico. El chacolí. El chacolí es un vino afrutado de grado ligero y aroma intenso que está reputado como excelente acompañamiento para la degustación de determinados alimentos, especialmente de pescados y mariscos. Desde finales del siglo XIX, los establecimientos donde se producía y se consumía el chacolí fueron marco para la aparición de nuevas modalidades de ocio y de socialización entre los bilbaínos. De ellos, de los popularmente denominados chacolíes de la comarca de Bilbao, vamos a hablar hoy con la autora de un estudio recién publicado que Juan nos presenta ahora mismo. Pues sí, el estudio se titula Una nueva cultura en torno al chacolí, siglo XIX, los chacolíes de Bilbao. Se ha publicado en los cuadernos de antropología y etnografía de Eusko Ikaskuntza, Sainak, y lo ha escrito una socia de nuestra sociedad de Eusko Ikaskuntza que se llama Olga Macías. Arratsaldeon, Olga. Hola, bienvenida. Bienvenida, Olga. Eres doctora en Historia, además de compañera nuestra de Eusko Ikaskuntza, doctora en Historia, profesora en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas de las Ciencias Experimentales y Sociales en la UPV y especialista, tienes ya una obra ya bastante larga, Olga, sobre formas de vida y costumbres cotidianas en los siglos XIX y XX. Has estudiado la influencia del ferrocarril en el desarrollo del País Vasco, la pesca, la alimentación, que es lo que conecta con nuestro tema de hoy, en los inicios de la industrialización, además de la salud, la moralidad, particularmente desde la perspectiva de género. Así que vamos con el tema, feliz. Vale, perfecto. Yo, Olga, si me permites, querría empezar hablando del chacolí, ¿no? Que hay que decir que se asocia sobre todo a la cornisa litoral vasca y, de hecho, algunos diccionarios lo definen como algo propio y específico del País Vasco, ¿no? Sin embargo, también se ha producido y consumido en Cantabria, en el norte de Burgos. Incluso hay disputas. Perfílanos el tema, por favor. ¿Qué es lo que define al vino chacolí y cuál es su ámbito geográfico? Bueno, hoy en día nos tenemos que mover en las cuestiones relativas a las denominaciones de origen, pero en su origen el chacolí se hacía referencia como aquel vino, lo que te has comentado antes, que era de año afrutado, un vino joven, con cierta acidez, y a pesar de que se tiene constancia que también en ciertas zonas de Cantabria, algo también en las zonas del norte de Burgos también se cultivaba, se producía, realmente cuando nosotros hablamos de chacolí nos hacemos referencia al que se producía en Vizcaya o Guipúzcoa. Las primeras referencias que se tienen de producto de chacolí vienen del Lekeitio, de finales de mediados más o menos del siglo XV. Y luego, claro, nosotros cuando hacemos referencia a ese vino joven, ese chacolí, ¿de dónde viene la palabra? Que es lo que muchas veces nosotros estamos mirados a utilizar unos términos, pero realmente no sabemos de dónde viene. El chacolí, por definición, es el vino de casa. Era el que se producía para consumo interno de caserío. Entonces, claro, cuando a la gente, al casero o aldeano, le preguntaban, oye, ¿cuánto has hecho? Pues Checoain, o sea, tanto como para casa. Y de ahí venía por derivación de Checoain, ahí se derivó ya en chacolín y chacolí, porque en algunos textos también del siglo XVII y XVIII aparece como chacolín. Sí, vino chacolín, sí. Sí, dime. Olga, para que los burgaleses no se nos enfaden, porque hay un dicho popular que circula por ahí que dice: 3 cosas tiene Vibrisca que no las tiene Madrid: los chorizos, las almendras y también el chacolí. Sí. Por tanto, hay una cultura. Otra cosa es que el concepto sea el mismo allí que aquí, en fin. Bueno, ha habido conflictos, ya decíamos antes, que se han arreglado más o menos con la grafía, ¿no?, del nombre. Sí, efectivamente. Esto, en cualquier caso, tu artículo va en torno a esos establecimientos donde surge lo que denominas nueva cultura en torno al chacolí en el Bilbao de finales del XIX. Estos chacolíes, estos lugares, ¿eran los mismos donde se producía el vino o había algunos que eran solo, a la manera de tabernas o lo que sea, solo dedicados al consumo? O sea, por ejemplo, ¿había chacolíes urbanos? Sí, hay que diferenciar por una parte aquellos que estaban dentro del perímetro urbano de Bilbao y aquellos que estaban en las inmediaciones. Cuando hablamos dentro del perímetro urbano de Bilbao, estaban muy diseminados dentro de ese contorno urbano. Y generalmente ahí se confundían lo que eran los chacolíes, lo que eran con tabernas también, con lo que eran casas de comidas. Y luego tenemos los enclavados en el entorno
de Bilbao, que seguían fuera de Bilbao, sobre todo en la zona de Begoña, en la zona de Barrocolanda, de Deusto, en esos que estaban fuera de ese perímetro urbano, generalmente se producían, era la producción interna lo que ellos vendían. Y luego, por otra parte, los que estaban enclavados dentro del perímetro urbano de Bilbao, estos generalmente compraban la producción. Tenemos que tener en cuenta que había distintas zonas de producción en Vizcaya. Lo que comenté desde allí, Baquio, encartaciones en Vizcaya. Entonces, siempre ha habido esa producción para consumo, y desde Bilbao, pues claro, se importaba para ese consumo interno. Otra cosa es ya el consumo que se daba dentro de esa periferia, de esos chacolís de periferia. Yo me acuerdo de pequeña, era muy pequeña, el chacolí que había de Largo de Gaña en Deusto. Uh-huh. Bueno, nos vienen a la memoria algunos cuadros, fotografías, dibujos, escenas costumbristas, digamos, en las que aparece la gente bebiendo y comiendo a la sombra de unos emparrados. ¿Qué características tenían los chacolíes de Bilbao como espacio físico? Sí, pues a la entrada siempre suele haber un emparrado con unas mesas corridas, o sea, pero hechas del modo más tosco que te puedes imaginar, y para sentarse encima utilizaban unos serones. Y luego, generalmente, ya entrabas en la planta de abajo, pues había un espacio ya habilitado, pues para dar consumo también, unas mesas también corridas, tampoco había que buscar más florituras, y luego estaba la cocina, y luego al fondo, pues estaban todas las barricas, las cupelas, y esa generalmente era la distribución tradicional. Generalmente se solía merendar. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que la temporada en principio era un consumo de temporada, que empezaba en Domingo de Pascua y terminaba a finales de mayo. Y entonces, pues en primavera, la gente cuando salía de trabajar se iba a ir, generalmente se iba a merendar, a tomar algo, pues, a hablar con los amigos, a jugar a las cartas, había distintos juegos relacionados con ese ocio del chacolí, el juego de las ranas, el juego de minó, ya te digo, o sea, que era un tipo también de ocio, de distensión. Pero claro, eso no quitaba también el consumo de chacolí, también junto con el consumo de una serie de alimentos. Espera, ahora vamos, Olga, ahora vamos con esto. Antes, vale. Sí, a mí me ha llamado la atención que tu texto dices que en los chacolíes se reunían gente de todas las clases sociales, o sea que ahí había ricos, pobres, patronos y obreros, y a mí me ha resultado chocante este dato, situado a finales del siglo XIX, que es la época pues, de la lucha de clases, de las grandes huelgas en Vizcaya, mineras, etcétera. Haznos saber una especie de así esbozo rápido sociológico de este asunto. No, es que lo más curioso es que si ves las fotografías de la época, tú ves ahí, la clase social se diferenciaba, burguesía, clase media alta, con los canotieres, esos que llevan el resto de la gente con la boina. Entonces los ves ahí todos juntos y revueltos. O sea, da igual, no había distinción alguna. Entonces igual, luego entre los grupos, pues habría diferencias. El problema está que, por ejemplo, los chacolís, cuando se iba a las afueras, se iba a pasar el día, los días de festividades, los días de santos, los domingos. Entonces ahí se juntaba toda la gente. Generalmente iban después de misa, había romería, comían, después de comer había romería, merendaban. Entonces ahí es cuando la gente se juntaba, y luego incluso los domingos, aunque no hubiese romería, pues siempre había atabales, chistos, siempre había algún modo de amenizar. Luego también empezaban a meter ya las polcas, esos aires nuevos de música que están apareciendo. Entonces había como una especie de confraternización que, ya te digo, o sea, en las fotografías se ve claramente. Aparecían todos hombres, en esa mayoría hombres, ahí, unos con boinas, los otros con los canotiers, y ya te digo, o sea, no se veía en absoluto esa diferenciación social. Lo hay que tener en cuenta que tampoco estaba consolidándose esa clase de ocio, esas clases sociales. Era gente que estaba emergiendo, que estaba como arribando a nuevas situaciones. Entonces, igual también tenían esos antecedentes, no se tenía muy clara esa diferenciación social en aquella época. Uh-huh. Bueno, háblanos de los acompañamientos del chacolí. ¿Qué es lo que se comía principalmente? ¿Cazuelitas de algo? No sé. Claro, pues, era muy sencilla. Tienes que tener en cuenta porque tampoco, o sea, la situación de estas cocinas y luego también el precio. Hay que tener en cuenta que eran centros asequibles.
de algún modo, ¿no? Entonces, generalmente, pues las cazuelitas estas, pues era merluza frita, eran merluza en otras variantes también, en salsa, con arvejillas o con guisantes, también con espárragos, el bacalao que podía estar pilpil, al pincil, decían ellos, en salsa, en la salsa vizcaína, a veces se hacían hasta con guisos. Y luego, que es muy curioso, es luego esto se podía acompañar o con ensalada o con pimientos, en una cazuela de pimientos o pimientos fritos. Y luego también hay que tener en cuenta que cada chacolí pues tenía como su propio, como signo distintivo, pues su especialidad. Pues había unos que hacían chorizos, las sartas chorizos eran muy famosas, otros que hacían saludilla, otros que hacían cazuelas de cordero. Entonces hay también un modo de atraerse también a esa clientela. Tú reproduces una cancioncilla en el texto que dice: los bilbaínitos en el verano chacoligorri suelen beber, bajo la parra merluza frita, macayau salsa suelen comer. Sí, Macayau. Esto de macayau, qué curioso, ¿verdad? Te ha fallado un poquito la entonación, Juan. Ya, la prosodia, que dirían los actores, la prosodia. Oye, Olga, y ahora al hilo de lo que estás hablando de la comida, de la alimentación asociada a los chacolíes, hay que decir que está ahí también el germen, o uno de los gérmenes del surgimiento de la moderna cocina vasca, y aquí hay que citar el restaurante, el mítico El Amparo, que fue uno de los referentes gastronómicos del Bocho y que anteriormente fue un chacolí. Sí, sí. Además, la madre de las hermanas Azcárate, que eran las que eran 3 hermanas, las que realmente terminaron llevando el mítico El Amparo, esta mujer les enseñó pues cómo ella elaboraba la cocina tradicional del chacolí, lo que hemos estado hablando, estas preparaciones sencillas. Lo que pasa que estos, con una previsión de futuro, les mandaron a las hijas a estudiar a Francia, lo que era la nueva cocina francesa, que es la que estaba en boga dentro de esta burguesía emergente industrial. Entonces, estas mujeres vinieron aquí y entonces pusieron en práctica y empezaron a fusionar, entre comillas, pues esa cocina de los fogones tradicionales que habían aprendido de la madre con esas nuevas técnicas que habían aprendido en Francia. Entonces, por esta parte lo que hicieron fue, por ejemplo, aquí la cocina era muy contundente en cuanto al uso de las grasas. Se utilizaba manteca de vaca, grasa de vaca. O sea, que se cree que eso, bueno, es indigesta más no poder. Y luego también los tiempos de cocción. Por ejemplo, que te digan que la gente iba a comer una merluza albardada, o sea, frita, a un restaurante, hoy en día nos parece una cosa absurda, porque si vamos a un restaurante generalmente es pues para ir a comer algo como más sofisticado, entre comillas, ¿no? Y para la gente iba a eso, lo mismo que te iba a comer cualquier plato exquisito dentro de la cocina que está de moda francesa, pues bueno, te iban a comer ahí en Bilbao siempre se ha dicho albardada, una merluza albardada o en salsa, que se hacía en salsa blanca. Entonces, claro, tú si veías ¿cómo se dice? El listado que no me sale, la carta del Amparo, pues ahí te encontrabas en distintos platos, o sea, desde los más sencillos de ese origen chacolinero hasta los más complicados de esas influencias francesas. Bueno, pues todo eso aparece en una nueva cultura en torno al chacolí, en finales del siglo XIX, luego llegarían las cerveceras que desplazaron a los chacolíes y luego pues la batalla eterna entre el vino y la cerveza. Y las sidrerías, con el cual tienen muchos, con las sagardotillas tienen mucho paralelismo lo que nos ha contado Olga. Sí, incluso un menú ya determinado, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pero este libro hace referencia a los chacolíes de Bilbao y nos lo ha traído Olga Macías. Muchísimas gracias, Olga. A vosotros. Y nada, a seguir investigando, que es lo tuyo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Juan Aguirre, venga, nos hablamos, compañero. Nos hablamos en la quincena. Chao.